Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar otra vez otro programa de Energía Vital. Se encuentran conmigo, como siempre, el doctor Jorge Miranda Massari. Buenos días. Hola Alejandra, saludos. Y el doctor Marcos del Valle. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. Hoy vamos a hablar un tema extremadamente interesante, que es el estrés y el cortisol. ¿Cómo podemos hacer para bajar los niveles de cortisol? ¿Cómo podemos bajar los niveles de cortisol? Y cómo son las maneras que tiene el cuerpo humano para liberar ese cortisol que en general lo generamos demasiado. Nosotros en la sociedad en que vivimos en una intoxicación de cortisol. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no distingue un estrés real de uno imaginario. El estrés no es malo, el estrés es algo bueno, es algo productivo para que nosotros, cuando vivimos una situación, un ejemplo, se está incendiando este lugar, nosotros rápidamente ponemos todo nuestro cuerpo en una situación de estrés para la lucha o para la huida. En el caso de un incendio vamos a salir corriendo, ¿verdad? Entonces necesitamos que toda nuestra sangre vaya a nuestros músculos y que algunos aparatos y sistemas no funcionen de la manera correspondiente, como por ejemplo, ¿a quién le importa hacer una buena digestión si lo que tengo que hacer es correr para que un león no me alcance? ¿Verdad? Correcto. Yo hablo así y los veo a ellos dos que me miran, que son los que saben del tema. Así que primeramente, doctor, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica a alguna situación ambiental o psicológica. Es decir, que puede ser algo que nos estamos imaginando y el hecho que lo imaginemos es suficiente para provocar esa respuesta. Y para el cuerpo da lo mismo si es real, físico, real, o si es psicológico. Y la respuesta como tal del cuerpo en una situación de estrés, ¿qué hace? Llevamos nuestra sangre, ¿verdad? Los músculos. Sí, hay primero un estímulo en el sistema nervioso. Exacto. Que va a todo el cuerpo a través de unos neurotransmisores y eso a su vez pues provoca que hay una vasodilatación de los músculos para estar en acción y una vasoconstricción de otros vasos sanguíneos que no vamos a necesitar, digamos, el sistema digestivo y reproductor que no se va a usar en el momento. Sí, pero inicialmente vamos a tener, ¿verdad?, las activaciones del sistema nervioso, en este caso sería simpático mayormente, el que tiene que ver con actividad rápida y respuesta rápida. Y eventualmente viene la respuesta hormonal que está directamente ligada al cortisol, que es la que entonces va a mantener ciertos niveles de actividad metabólica. Por eso nos agarra taquicardia, taquipnea, ¿verdad? Se nos nubla el pensamiento. Cuando uno está en una situación de estrés, uno no sabe tomar decisiones correctas. Eso. Bueno, a veces la mentalidad puede ir en ambas direcciones. Hay personas que responden mejor a estresores, ¿verdad? Tienen la capacidad de quizás pensar más rápido, pero puede también bloquear el razonamiento, ¿verdad?, lógico. O sea, que puede haber ambas respuestas. Depende posiblemente del tipo de entrenamiento. Los primeros respondedores, precisamente su entrenamiento personal que tiene que ver con emergencias de salud, respuesta a incendios o seguridad, y especialmente también los militares, están condicionados a responder prácticamente de una forma automática para evitar precisamente tener que tomar decisiones bajo condiciones de estrés. Exacto, ya saben, o sea, tienen unos parámetros que tienen que hacer y unas secuencias que tienen que seguir, pero uno no puede vivir en una condición de estrés porque se generan picos de cortisol. ¿Y qué pasa con esos picos de cortisol cuando no baja? Porque el cortisol es una hormona cíclica, ¿verdad? Que por la noche está bien bajita y a la mañana cuando nos despertamos es cuando más cortisol tenemos, obviamente, para despertarnos, para comenzar nuestro día. Sí, igual hay que explicar un asunto relacionado a esos ciclos que podemos tener, no solamente de cortisol, sino de estímulos externos y nuestras respuestas de estrés. En el estrés psicológico, ¿verdad?, también sucede de que pues
podemos estar enfrentando situaciones que son un poquito más a largo plazo. Exacto. Que pueden ser situaciones tensas en el trabajo, pueden ser situaciones en la familia, pueden ser en el vecindario, lo que sea. Y entonces, si eso no se resuelve en un tiempo particular, el estrés puede seguir creciendo psicológicamente hablando. La persona, si no tiene la habilidad de manejarlo, puede pasar un punto que empieza a agotar el sistema. Exacto. Y ahí es donde viene, ¿verdad? Este agotamiento en donde la persona pues va a caer en un estrés situación crónico. Que es un desgaste físico. Un desgaste físico que es muy difícil recuperar si no dormimos bien, que en general con estrés uno tiene problemas de sueño, irritabilidad, cambios de conducta, cambios emocionales. Estamos hablando de la parte psicológica ahora. Puede llegar incluso al desarrollo de cuadros clínicos que puedan degenerar en ataques de pánico, exacto, ansiedad generalizada, depresión, que se pueda convertir en algo crónico. Estrés postraumático, o sea, si eso afecta pues la psicología del individuo. Sí. Las emociones. Es como vivir en modo supervivencia. La capacidad de pensar y las emociones, todo eso. Incluso al afectar también sus patrones de sueño, ahí va a un aspecto crucial. Porque ahí entramos a la parte física. Claro, porque durante el sueño es que uno se recupera, esos tejidos se reponen y precisamente si no tenemos un sueño reparador, no hay la capacidad de uno mejorar y entonces hay un declive más rápido. Y ahí vienen otras enfermedades físicas que pueden incluir diabetes, que pueden incluir distintos problemas de articulaciones. Definitivamente, Jorge, está comprobado que uno de los aspectos que incide en la alta cantidad de personas que desarrollan enfermedades crónicas como la diabetes y el hipertensión y otras síndrome metabólico en general, está relacionada al problema del control del estrés. O sea, porque si el estrés es favorable hasta cierto sentido y luego se vuelve perjudicial, y la clave entonces para tener quizás una longevidad más saludable es aprender a controlarlo. Ahí está, ¿verdad?, una de las bases, ¿verdad?, de cómo tú puedes bajar los niveles de estrés de una manera que puede ser, ¿verdad?, actividad física y posiblemente también actividad intelectual. Son cosas que están relacionadas y que tú puedes entrenar. Incluso los monjes budistas, pues, como les comentaba. Comparte el estudio. Fíjense qué cosa más curiosa. Hicieron un estudio para entender cuál era la reacción que tenían las personas entrenadas como monjes budistas, que son capaces, ¿verdad?, de manejar estresores y situaciones bastante con mucha tranquilidad versus una persona normal. Y cogieron el estudio de positrones y de imágenes de MRI y compararon estos dos grupos, monjes budistas con entrenamiento en meditación y en técnicas, ¿verdad?, para relajación bien particulares de esta actividad que ellos realizan versus personas normales. Que el PET scan puede registrar la actividad metabólica en el cerebro, por eso es que se usó. Y entonces encontraron, aplicando un estímulo doloroso controlado, que era una especie de sensación como de que te estabas quemando, utilizando un silbato que avisaba 30 segundos antes de aplicar el estímulo, que venía el estímulo, y comparando, ¿verdad?, la reacción al tiempo luego, a los 15 minutos, 30 minutos, encontraron que la corteza prefrontal, la que tiene que ver con la toma de decisiones, se activaba inmediatamente cuando sonaba el silbato, mientras que en el monje budista esa corteza permanecía completamente en silencio. Cuando se aplicaba el estímulo doloroso, la corteza sensorial, el área parietal más bien, se encendía en ambos grupos de forma similar, pero luego la reacción post estímulo doloroso
caía rápidamente en los monjes budistas y se permanecía esa corteza prefrontal encendida durante media hora hasta 1 hora en las personas regulares, lo que lleva a concluir que la persona tiende a anticipar. Exacto. Y ya empieza a tener, ¿verdad?, unas activaciones del estresor antes de sentirlo. Antes ¿verdad? de sentir. Anticipar y recordar. Y luego revivir. Y luego se queda con el recuerdo y vuelve a revivirlo. Es como repetir una mala experiencia y vuelve en un círculo vicioso. Es como, por ejemplo, si ahora en este momento nos dicen, hay un incendio, salimos corriendo, necesitamos ese cortisol, necesitamos ese estrés, salimos. La semana que viene volvemos a este mismo estudio, pero nada va a pasar. Pero yo estoy pensando, ¿y si se incendia? Nuevamente. Y estoy pensándolo, recordándolo, como dijo el doctor, estoy recordando y me estreso. Y ese pico de cortisol sube igual y me va a hacer tanto daño porque lo voy a dejar mantenido. Pero lo curioso de este estudio es que entonces podemos capacitarnos de alguna manera para poder controlar esa reacción, ¿verdad? Esa sería quizás el mensaje de este estudio, ¿verdad? Que es necesario llegar a un tipo, ¿verdad?, de mecanismo. De hecho, hay múltiples mecanismos y podríamos empezar con el más sencillo, que es la respiración. La respiración. ¿Verdad? El ritmo de la respiración, cuando no la controla, especialmente al expirar, al botar el aire, que sea de una manera suave, eso manda un mensaje al nervio vago de activación del sistema parasimpático y empieza a calmar el sistema. O sea, menciono eso porque es lo más sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Lo otro también se había mencionado anteriormente y es la actividad física. Sí. Porque precisamente como ancestralmente ese asunto del estrés, la respuesta al estrés, es una respuesta que invita a la acción. Sí. Pues, cuando el cuerpo se pone en acción, utiliza ese estímulo de una manera apropiada. Y una vez termina la acción, es decir, el ejercicio, pues entonces el cuerpo se calma y ya. Pero muchas veces la actividad física también puede ser estresante. Si es una actividad física demasiado fuerte, vamos a hablar en el próximo programa. Vamos a hablar de eso también, que muchas veces uno se estresa con la actividad física y sobre todo con las competencias. Es decir, si tú te planteas una competencia, deja de ser un alivio para tu estrés. Es más estrés todavía. Es un estresor adicional. Es un estresor adicional. Y cuando se exagera, ¿verdad? Competencias extremadamente reñidas, extremadamente largas por un montón de horas, que puede ser algo que tú quieres hacer porque quieres contarle a tus nietos, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar en el próximo podcast precisamente de distintos tipos de entrenamiento, ¿verdad? Y cuáles son los que convienen más. Pero en este caso, que estamos hablando de liberar el estrés, convienen más esos entrenamientos que son con el propio peso del cuerpo, que son con movimientos pausados, no, por ejemplo, ponerme a hacer un HIIT o ponerme a competir con Marcos a ver quién gana el Teodoro Moscoso. ¿Verdad? Sí, Y, por ejemplo, y lo de las terapias de frío. Es un estrés más que veníamos hablando de eso. Bueno, sí, pero ahí entramos en, ¿verdad? Tú dijiste que el estrés puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo si tú tuviste un problema de que se te dañó el carro en Minnesota en medio de una tormenta y tuviste que salir del carro a caminar 14 millas sin un buen abrigo. Ese estrés es muy fuerte y puede haber problemas ahí. Especialmente si ya tomaste alcohol o algo así, que lo pone más grave todavía. La realidad es que vivimos en una sociedad en que todo, cada cosa que hacemos, porque nosotros como hacemos más de lo que podemos. Y ese nivel de exigencia, tanto mental como física, es muy difícil mantenerlo. Sí, pero para cerrar lo que estábamos diciendo, lo del frío, pues depende si es un estrés bueno o estrés malo. El estrés bueno es el que ayuda al cuerpo.
Estrés malo es el que lo daña, ¿verdad? Entonces yo estaba dando el ejemplo del frío que te daña, ¿verdad? Que es exageradamente fuerte en una situación de peligro donde tú no tienes control. Ahora, hay un estrés hormético que se llama, que el ejercicio también puede ser hormético, el calor puede ser hormético. Es un estrés que se le da al cuerpo a un nivel de tolerancia bajo tu propio control, de manera tal que el cuerpo pueda hacer unos cambios favorables al cuerpo. Ahora está muy de moda eso de meterse en una tina llena de hielo. ¿Eso te baja los niveles de estrés o te puede estresar? Bueno, si lo haces bien, puede ser bueno para el cuerpo. Es un pequeño estrés, como el ejercicio es un estrés. Es decir, si tú empiezas a hacer push-up y push-up y push-up hasta que no puedes más y sigues tratando, al otro día vas a estar que no puedes y te vas a hacer daño. O sea, la manera correcta de hacerlo es hacerlo una cantidad prudente y al otro día o cada cierto número de días vuelves y lo haces. Pero si lo haces hasta matarte, después lo que te hace es lesionarte. Entonces esa es la diferencia entre un estrés bueno y uno malo, que uno te lesiona y el otro te fortalece. Sí, los estresores, ¿verdad? Aplicados de manera inteligente y de manera, digamos, gradual, pueden llevar al organismo a llevarlo a otro nivel. De hecho, la técnica que usan los bomberos, por ejemplo, para evitar caer en pánico cuando están en una situación de rescate, por ejemplo, en un incendio, envuelve exposición gradual a las situaciones, ¿verdad? Clínicamente sería como una especie de condicionamiento a situaciones donde hay extremo calor, donde puede haber humo, y estas cosas en una forma gradual aplicada llevan a ese bombero a poder, ¿verdad?, enfrentar esto de una manera más eficiente. De hecho, hablando de calor, el sauna es otro mecanismo, sí, ¿verdad?, que es el contrario al frío. Pero te puede estresar también. Y entonces, porque si te genera claustrofobia o te... Por eso va a depender de cómo Yo creo que la mejor manera es uno controlar sus emociones y sus pensamientos, como hacen los budistas, porque si yo me meto en un sauna y tengo calor y digo, ay, tengo que aguantar 5 minutos, cada segundo para mí va a ser un martirio y me va a estresar más. Exacto, pero es lo mismo que en el agua. Y la manera correcta de hacerlo es hacerlo de una forma gradual que tú lo puedas controlar y que no sea extrema, como el ejemplo de, qué sé yo, de correr 100 millas o de hacer un ejercicio tantas veces que te lastime, ¿verdad? Tú lo vas haciendo de una manera gradual, porque de hecho en el caso del sauna hay una cantidad de literatura bien robusta. de que sí, ayuda a muchas cosas de la salud, especialmente cardiovascular. Sí. Baja riesgo de ataques cardíacos y baja mortalidad en las personas que se exponen. Y no solo eso, es proporcional al tiempo que esté uno en el sauna. Y eso, claro, las condiciones, eso se puede hacer un programa completito de sauna, otro programa se puede hacer del frío, etcétera, como se va a hacer uno de ejercicio ya mismo. Se va a hacer uno de ejercicio, ajá. Pues y es que hay distintos tipos de sauna y cada sauna tiene su temperatura particular y la cantidad de tiempo que tú le vas a dedicar, todo eso varía. Okay. ¿Para qué? Para que sea un estrés hormético, saludable, productivo, ¿verdad? Y no sea dañino. Y a los saunas también le conocen como los baños turcos. Sí. Que hay varios lugares que hay baños turcos aquí en Puerto Rico. Sí. Ah, sí. Los anuncian con mucho éxito. Lo importante es que cada uno sepa qué es lo que a uno le hace bien. Por ejemplo, una música suave, eso sí, baja los niveles de tensión, sí, y baja los niveles de cortisol. Me alegro mucho que lo hayas dicho, porque la música crea un ambiente que puede poner muy tenso, exacto, a la persona, sí, o puedes relajarla. Entonces la música es crucial. Yo creo que tú sabes de eso, ¿verdad? Definitivamente hay música para cada ocasión.
hay música para tú ponerte hyper, hay música para relajarte. Y lo mismo puede ser hasta sonidos, no necesariamente tiene que ser. También. Está, ¿verdad? Ondas, En las religiones orientales hace mucho esto de los mantras, que son frases o sonidos que se repiten y que también tienen ese efecto relajante. Personalmente tengo familiares que eventualmente lograron vencer situaciones de estrés crónico utilizando un método de feedback, se usaba una pantalla y era tratando de buscar las ondas, lo que le llaman las ondas alfa, que son las ondas más relajantes del electroencefalograma. Y lograban eventualmente integrando sonidos, a veces eran imágenes o colores, ¿verdad? Básicamente que lograban en esta persona inducir esas ondas y entonces eventualmente la persona no necesitaba el monitor y podía hacerlo, ¿verdad? De forma, digamos, sin monitores, ¿verdad? De hecho, ahora que el doctor menciona las ondas alfa cerebrales, quiero aprovechar para decir, ¿verdad?, que nosotros todos los días hacemos una transición desde el momento en que estamos dormidos, que de hecho durante todo el tiempo que estamos dormidos tenemos una variación de la frecuencia, ¿verdad? Porque hay unos ciclos de movimientos rápidos de los ojos y una etapa que no se mueve tanto, y también de las frecuencias particulares. Pero cuando ya estamos por despertar, vamos de delta a zeta y de zeta a alfa, y en alfa ya, aunque estamos casi dormidos, pero estamos medio despiertos ya, podemos percibir si estamos en alfa y nos dicen el nombre, nosotros podemos responder ya. Mientras que si estamos en delta, estamos achocados, ahí no respondemos. Pero la razón que menciono esto, ¿verdad?, es que las personas que hacen meditación, que aprenden a hacer meditación, pueden sentarse en un lugar con una buena postura y estar tranquilos en un sitio y bajar sus frecuencias de beta, que aquí estamos en beta normalmente, ¿verdad? Bajarla a alfa, incluso a zeta. Y esas son frecuencias de alta creatividad, de alta relajación, que nos puede ayudar para el control del estrés. Exacto. Para el control del estrés y la creatividad. Nosotros, eso lo que acaba de decir es un punto para mí elemental. Nosotros no podemos estar ni creativos, ni productivos, ni felices en una situación de estrés. Si vivimos en un estrés crónico, como decía Marcos, nuestra corteza prefrontal, que es la de toma de decisiones, va a estar alterada. Es decir, nosotros primero, antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, debemos decir, ¿estamos en una situación para tomar esta decisión o tenemos que bajar revoluciones? Eso es así. Mira, aquí en Puerto Rico y en muchas otras partes, ¿verdad?, de Latinoamérica, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes están rampantes, ¿verdad? Sí. Y este tema que estamos tocando del estrés tiene muchísimo que ver con el asunto de las enfermedades metabólicas que habíamos mencionado. No hay manera, si encima de tener mucho estrés, la dieta es una dieta alta en productos refinados, pues ya sabemos cuál es la causa y ya sabemos por qué no mejoran, sino empeoran. Y lo mismo la inflamación crónica. Y cambia nuestra microbiota también, ¿verdad? También, o sea, esto tiene muchas repercusiones porque no habíamos mencionado la microbiota. La microbiota es muy importante para definir la salud de nosotros. Cambia, el estrés la cambia completamente. La cambia también, y al igual que la alimentación. Y entonces esa combinación, pues, nos tiene como nos tiene. Y si tú miras las últimas 6 décadas de tiempo, ¿verdad?, en términos de cómo ha ido evolucionando la diabetes, por ejemplo. Exacto. La prevalencia de diabetes sigue creciendo. Y es que no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, o sea, no estamos cambiando lo que lo causa. Y no podemos pretender
pensar en ir al médico y que nos dé una pastillita para No, hay que tener tener, diabetes. hay que tener una dieta completamente saludable, antiinflamatoria, con Sí. buenos aminoácidos, con omega 3, ¿verdad? Pero, Y también ajá. a la misma vez controlar el estrés, dormir bien. Y fíjate, por eso era que hablábamos, tú dijiste aminoácidos. Sí, Ese es el punto de la fórmula de aminobalance, sí, ¿verdad? para cuando te vas a dormir, que se reestructure la célula, ¿verdad? Sí, Y- exacto, sin causar un pico de glucosa ni insulina y que estén todos los materiales. Para que nuestro Para- cuerpo La tenga reparación y un la descanso reparador. recomposición. Correcto. Ahora, como nosotros tenemos picos de cortisol constantes y tenemos mucho más cortisol del que deberíamos tener, y en general no lo gastamos ni luchando contra un león salvaje, ni hay incendios. Es decir, nosotros vivimos con el cortisol y no lo liberamos. Hay una hormona que es la excitoxina, que a mí me fascina. ¿Es real que la excitoxina baja los niveles de cortisol y que la excitoxina es la hormona de la maternidad, del abrazo, del abrazar a alguien, de un beso, de una caricia? ¿Es verdad que eso te baja Bueno, los niveles de cortisol? Es que tú no puedes estar ¿verdad? No ¿Tú puedes estar recuerdas? abrazando a alguien ni en Sí, estrés. tú no puedes Abrázame. estar. Mira, el único que puede estar vivo y muerto a la vez es el gato de Schrödinger, ¿verdad? que para el que no sepa, ¿verdad? Schrödinger era un físico de principios de siglo que estaba hablando de física cuántica y explicaba una paradoja, ¿verdad? Que si ponían un gato dentro de una caja con un mecanismo cuántico que liberaba un veneno, Estaba muerto y vivo. el gato encerrado ahí estaba muerto y vivo a la vez. Pero que cuando tú abrías la puerta, pues entonces se Estaba manifestaba vivo. una de las Sí, dos. una de las dos era dependía del momento y del observador. Entonces, pues yo uso esa referencia, ¿verdad? Para pues, contestar a Alejandra, porque es que cuando uno abraza, se activan unos mecanismos que son contrarios, ¿verdad? Al miedo y al enojo, ¿verdad? Sí, ¿no? La- Da un sentido de protección, de confort. Es como que te estoy compartiendo mi cortisol, Alejandra. Venga para acá un abrazo. Vamos a compartir el cortisol con un abrazo. Ustedes saben que una anécdota de una psicóloga que yo sigo mucho, decía que ella estaba en época de amamantar a su bebé, pero tenía esta conferencia en el centro de Madrid y fue a la conferencia. Cuando sale de la conferencia, dos hombres grandes la siguen a su carro para asaltarla y ella le dice, mi carro es el pequeñito, no es ese. O sea, los ladrones pensaban que era el carro caro y entonces ella le agarró obviamente la taquicardia, le empezó el párpado y entonces llama al marido y le dice, voy para allá, no sabes lo que me pasó. Y le empieza a contar y llega a la casa, agarra al bebé y el bebé necesitaba ser amamantado, lo pone así y cuando el marido entra le dice, contame lo que pasó. Ah, no, dos señores que me quisieron Ya asaltar, pasó. pero ya pasó. Estaba ella con su bebé, Tranquila. teniendo este bonding, esta tranquila, y se generó esas excitoxinas. Y ella dice, tengo que analizar esto científicamente, a ver cómo, si los picos de cortisol física tardan 2 horas mínimo en bajar, ¿cómo es posible que a mí me haya bajado rápido apenas agarré mi bebé y lo puse a amamantar? Entonces ahí se genera esto de decir, existen técnicas, obviamente yo no tengo un bebé para amamantar, pero existen técnicas que tú puedes bajar el cortisol de forma más rápida, ¿verdad? Sí, o sea, todas estas cosas pues son las áreas que se están estudiando ahora por distintos métodos. O sea, no es solamente la parte médica de cómo lograrlo a través de, ¿verdad? de medicamentos y de... Lo que pasa es que la parte psicológica es fundamental, porque Sí. nosotros, por ejemplo, nos juntamos con gente que por ahí son parte de nuestra familia, que son gente que nos estresan. Solo con verlos nos estresan, su personalidad nos estresa. Y hay veces que hay que compartir o con un compañero de trabajo, y tú dices,
ay, como que me genera eso. ¿A ustedes no les pasa que hay gente como que les genera, no sé si es mala vibra, porque a lo mejor ellos viven en su vibra súper feliz, pero como que Pues uno siente eso? Esas cosas pasan y hay que desarrollar conciencia, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad? Hay personas que recomiendan, mira, si tú quieres tener éxito en esto o en lo otro, pues asegúrate de que tú te rodeas de personas de ciertas cualidades, ¿verdad? Pero como tú dices, no siempre se puede controlar todo el ambiente y cuando tú vas a estar, pues tú estar consciente de que, ¿verdad? ¿Qué cosas te hacen bien a ti? Hay gente que trabaja para ti. A ti, por ejemplo, lo que te trabaja seguramente es escribir, ¿verdad? Tú te pones a escribir cuando... Bueno, eso es la última, porque lo que yo llamo la última frontera. Estoy te desestresa escribir. Tratando, ¿verdad? de liberar parte obviamente de esa el ejercicio tensión. También. Ejercicio y sobre todo a veces escucho música. La música, sí. Te puedo decir que cada persona eventualmente va a encontrar su Pero hay camino. que intentar y encontrarlo. A eso es a lo que voy con nuestros televidentes. Tiene que ser dirigido. Tienes que tú saber qué cosas te hacen bien. Hay personas que simplemente pueden estar años y años así de un lado al otro, buscando y buscando, pero de una manera desarticulada. Exacto. Y por ejemplo, si yo le digo a alguien, a mí boxear, el boxeo me desestresa completamente. Y mi coach de boxeo, que me pega cuando me está... Eso a mí me da tantas ganas de pegarle. Y obviamente él es campeón de boxeo. Me da tantas ganas de pegarle que si me está Harry escuchando, me dan ganas de pegarte cuando... Eso me desestresa. Pero a su vez, siento que cuando voy a la casa... y me doy un baño, no me puedo dormir rápido. Entonces tengo que escuchar una música bien relajante con las ondas. Porque estabas bien estimulada físicamente, exacto, ¿verdad? Exacto. Qué interesante, ¿verdad? Hay muchas herramientas para manejar el estrés, ¿verdad? O sea, fíjense todas las que hemos mencionado hasta ahora. Hemos mencionado respiración, frío, calor, ejercicio, escribir música, ejercicio, acabas de decir otra vez, y voy a traer otras más, ¿verdad? Mencionamos meditación, meditación. pero también tener caridad y bondad con las personas, dar servicio, eso es bien poderoso. Sí. De hecho, aún tú ver a otra persona que lo haga, de por sí, también lo ocurre. Y miren qué poderoso es esto. Se hizo un estudio de personas antes y después de ver dos tipos de documentales. Un documental era sobre los campos de concentración nazi y el otro documental era sobre la Madre María Teresa de Calcuta. Se midieron niveles de inmunoglobulina antes y después. Y como ustedes podrán imaginar, la inmunoglobulina subieron después del documental de la Madre Teresa de Calcuta y bajaron después del documental de Auschwitz, de los centros de campos de concentración. Así es que, y en ese caso era tú viendo un documental sobre lo que hacía otra persona. Es que uno es lo que ve. Que cuando uno lo hace, el efecto es más poderoso. Habíamos mencionado en otro de los podcasts el efecto de la oración. Sí. Y en el que yo cité, el estudio que yo cité, era un estudio de cirugía de bypass coronario, donde se asignaban personas para orar para estas personas o un placebo, o sea que no era una persona específica. Las personas que recibieron la oración tuvieron una mejoría que se pudo documentar. Sí. Pero la persona que oró por también la otra fue la que más se benefició. Tuvo. Sí. Entonces vamos a concluir que hay muchas cosas para liberar el estrés. Que el estrés no es malo, pero el estrés crónico sí es muy malo, muy dañino y puede causar muchas enfermedades. Pero lo más importante que quiero que saquemos en conclusión es que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Es decir, lo que acaba de decir el doctor para mí es maravilloso. Yo me he dado cuenta hace mucho tiempo que yo no puedo ver películas o series de Netflix
en el que se muestre la maldad humana. Es decir, ¿vieron esas series que todo es a ver quién es más malo y perverso y que hacen esto? No lo puedo ver, porque yo creo que ya la humanidad es mala y me siento mal y me hace daño. Entonces yo prefiero ver películas de Disney o cosas, sí, o cosas bobas que me llenen el espíritu, que me hablen de bondad, que me hablen de lealtad, que me hablen de valores y no de a ver quién es más fuerte o quién es más perverso. Mira, pero antes de cerrar, se quedó un protagonista. ¿Quién? Y es dentro del grupo de las vitaminas. O sea, sí. Habíamos hablado algo de la alimentación porque la alimentación es importantísimo. La alimentación puede estresar, sobre todo los alimentos refinados, las grasas y azúcares refinados. La vitamina D. Pero las vitaminas como tal pueden ayudar. Sí. La vitamina D es una de ellas, pero la vitamina C es la vitamina del estrés. Es decir, el cuerpo tiene varios sitios donde el cuerpo no puede producir vitamina C. El cuerpo humano. Es interesante. De que muchos animales pueden producir vitamina C a partir de glucosa. Es decir, la glucosa se puede convertir en vitamina C en perros, gatos, ratones, caballos, pero no vacas, en los seres humanos. Pero no en seres humanos, en monos, gorilas y hay un murciélago que come fruta que tampoco lo puede hacer. Pero los demás mamíferos pueden. ¿Y qué sucede? La vitamina C se concentra en cerebro, se concentra en glándulas adrenales. Y cuando hay un estrés fisiológico, se agota. Y cuando se agota, el cuerpo entra en un déficit. Y ese déficit, pues, también deteriora el cuerpo, ¿verdad? Porque no tiene ese principal donador de electrones, que es la vitamina C. Y entonces, por eso es que es importante suplementarse con vitamina C. Hablamos de los aminoácidos, sí, ¿verdad? Pero la fórmula de Amino Balance tiene también una amplia variedad de vitaminas y minerales. Y la vitamina C es crucial para el estrés, es la más importante. Ya usted sabe, como siempre, obviamente, siempre terminamos diciendo lo mismo. Un buen descanso, una buena alimentación, ejercicio físico, las cosas básicas que todo el mundo sabe que hay que hacer para vivir una vida más saludable y en armonía. Muchas gracias, doctores, por estar conmigo hoy. Un tema muy interesante que seguramente vamos a volver a tocar. Y nos encontramos en el próximo podcast. Muchas gracias por sintonizarnos.